Muy buenos días a todos, nos encontramos en San Juan de Gaztelugatxe, un lugar mágico de Euskal Herria, y es el lugar que hemos elegido para empezar nuestra ruta mágica por todo Euskal Herria. Así que sin más, señores, os invitamos a descubrir con nosotros nuestro primer lugar de esta saga de programas, que será San Juan de Gaztelugatxe. Vamos ahí. Este islote que emerge vertiginosamente del mar es uno de los enclaves más mágicos de Vizcaya. Y en su punto más alto alberga una ermita dedicada a San Juan Bautista. Bueno, mi gente, dicen que tenemos una hora para ir hasta la ermita que está encima de la colina aquella. El camino es un poco pedregoso, así que traeros unas botas buenas con taco para que no vayáis al suelo. Venga, seguimos. Durante el recorrido encontramos 3 baldosas como esta. Cuenta la leyenda que son las huellas que dejó San Juan Bautista tras llegar a Bermeo y alcanzar la ermita con solo 3 zancadas. Bueno, amigos, mirar esto nomás, lugar mágico donde nos haya. Buena elección empezar por este lugar. Me llama muchísimo la atención cómo el mar ha erosionado la roca hasta el punto de hacer aquellas 2 hendiduras en la roca, o sea, de lado a lado. Impresionante. La primera ermita se construyó en el siglo IX o X y pasó a ser un convento durante el siglo XII. En el siglo XIV tuvo una función defensiva para proteger el poder del señor de Vizcaya frente al rey de Castilla. La ermita que vemos hoy no es la original, dado que por su posición estratégica ya se ha levantado de nuevo varias veces tras sufrir batallas, incendios y saqueos. No se puede hablar de Gaztelugatxe sin mencionar a los pescadores. Todo el interior de la ermita alberga maquetas, cuadros, santos, vitrales relacionados con el mar. Hoy en día todavía los marineros de Bermeo, cuando salen a alta mar, hacen unos giros a babor y a estribor cerca de la ermita para pedirle al santo que los proteja. Todo lo hemos hecho. Y quedó con el cura con el párroco, un agente de conjunto de servicios para dar mantenimiento, y ahí tenemos todos los sábados. Pero no hacen misa ni nada. Sí, hacemos los días San Juan. Y bodas y así también aquí. Bodas, yo creo que la número 1 del mundo. Claro. Del mundo. Era porque la Diputación Medio Ambiente no nos deja bajar a la novia. Wow. Venimos de Bélgica y vinimos el año pasado y estaba cerrado el acceso. ¿Por la pandemia? No, hubo un desprendimiento después de la pandemia. Bueno, fue. después de la pandemia, sí. Me parece que vi. Toda esa ladera se cayó. Esa. Pues Solo lo han rellenado y ahora falta ver. esta de aquí, Mira eso. que lo tienen que cruzar un poquito. O sea, esa ladera cayó encima Esa de la ladera, carretera, algo con o sea, del credibilidad, camino. Sí. Madre. Entonces lo metieron todos unos raíles y tal, lo cruzaron todo y Por eso, porque estuvo meses cerrado. Sí, casi Sí, medio. porque intentábamos venir siempre cerrado. Avisamos todos los sábados sobre el verano. Ole. Bueno, amigos, como dato informativo, deciros que la ermita de San Juan de Gaztelugatxe está abierta los sábados y cierran a las 11:30.
Este lugar lo atienden personas voluntarias, normalmente son marineros, como habéis escuchado anteriormente a este señor que estaba hablando con nosotros. Son marineros que bueno, vienen aquí voluntariamente pues a abrir las puertas de esta ermita para que la gente, los turistas que vienen, la puedan ver. Es hermosísima por dentro, la verdad que vale la pena. Esa campana que ven ahí, de ella cuelga una soga y cuenta la leyenda que si esa campana la tocas 3 veces y pides un deseo, se te cumple. Nosotros intentamos pedir nuestro deseo y tocarla 3 veces, pero en el momento que llegamos justo habían cerrado la puerta y habían metido la soga para adentro. De casualidad nos dio tiempo y por la amabilidad de estos señores a ver un poco la iglesia por dentro y poderla grabar. Deciros que esta ermita le prendieron fuego en el año 78, fue un acto de vandalismo, nunca se supo quién fue, pero lo cierto es que el cura que había en ese tiempo en la iglesia, que era el señor Ramón Mendizábal, se dio a la tarea junto con estos señores que estábamos escuchando ahorita, esos mismos que vieron ahí, se dieron a la tarea de restaurar entre todos, voluntariamente, esta ermita para que hoy en día la podamos contemplar. Todavía vienen cada sábado pues a abrir las puertas a la gente para que pueda apreciar pues este lugar tan hermoso. Bueno amigos, después de las 200 escalones o no sé cuántos son y la subida del final, que es, para mí ha sido lo más duro el final, cervecitas. Wow, qué envidia me estás dando. ¿Está buena? Y esa vista que tienes detrás. Bueno, ¿y qué hemos pedido de comer? Sí, una pila de escalones y tremendo. O sea, un esfuerzo pero ha valido la pena. Ha valido la pena porque el lugar es increíble. Cuando vengáis ya de vuelta de San Juan de Gastelugache, la subida, está esta cervecería que se llama La Galerna. Es un lugar increíble porque es una plaza con vistas al mar, todo arbolado, muy bonito, de verdad. Hay parque para los niños, si vienen con niños. Y la comida está sabrosísima y barata. La verdad, aquí tienen platos por 6 y 7 euros. Yo me pedí estas morcillitas. A ver, prueba ahí. Prueba morcilla. Voy a probar la croqueta primero. No sé si a todo el mundo le gustará la morcilla, a mí me encanta. Además, es muy típico aquí en esta zona, la morcilla, vamos, te la encuentras en todos lados. Este es de arroz y esta, señores, tiene una pinta, voy a probarla, wow. Y con pimiento rojo. Bestial, uno para el otro, eso fijo. Para los amantes de los escenarios de Juego de Tronos, deciros que Gastelugache encarnó Rocadragón. Y otra anécdota relacionada con Juego de Tronos y Rocadragón fue que la página de turismo Basquetour, el Día de los Inocentes del 2017, publicó una noticia súper realista con imágenes y todo, haciendo creer que iban a construir Rocadragón sobre la ermita de Gastelugache. Para atraer sobre todo turistas norteamericanos.